y hoy quería retomar una de ellas hablando sobre un personaje curioso y singular. El mundo de los contactados y los estigmatizados siempre ha estado rodeado de polémica, de incredulidad, pero también de misterio, como no. Y por eso quería traer este tema a este programa de hoy. Y como eje central de esta conversación que vamos a escuchar, Giorgio Bongiovanni, un italiano de 60 años que asegura que recibió los estigmas de la propia Virgen María, que ha tenido varios encuentros con Jesús y también con seres extraterrestres, que es la reencarnación de Francisco Marto, uno de los 3 pastorcitos que dijeron haber recibido los famosos mensajes de la Virgen de Fátima en Portugal, allá por 1917, que sus heridas han sanado a otras personas y que tiene visiones proféticas de lo que ocurrirá en el mundo. Esta podría ser su carta de presentación, pero seguramente tras esto se escondan muchos detalles. Y para hablar de este enigmático personaje tenemos con nosotros a una de las personas más afines a Giorgio Bongiovanni, alguien que lo conoce desde hace más de 45 años y nos puede precisar todos los detalles sobre sus misterios, puesto que ha sido testigo incluso de sus estigmas y también lo ha acompañado en diferentes conferencias y congresos. Él es Emmanuel Mouriño y ya lo tenemos con nosotros. Emmanuel, bienvenido compañero a La Noche Infinita. Hola, buenas Adrián, encantado, aquí estamos para intentar responder a las dudas y aclarar situaciones. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el principio, remontándonos a tu juventud, que es cuando conoces a Giorgio Bongiovanni, y hablamos de una persona que hasta ese momento se podía considerar como normal, nada fuera de lo común, ¿verdad? Efectivamente, Giorgio Bongiovanni era un joven más de los muchos que frecuentábamos un contactado muy famoso de la época de los años 60, 70, 80, que se llamaba Eugenio Siragusa, que era siciliano. Y así como Adamski, Eugenio son los 2 personajes más famosos en relación a los contactados. Y entonces nada, éramos jóvenes que estábamos apasionados de este tema, de todo lo que contaba Eugenio, de los extraterrestres, un poco ya se hablaba del Cristo, de Jesús. Había toda una cultura alrededor de esto que nos gustaba, que nos motivaba, que sentíamos muy nuestra. Y Giorgio, pues efectivamente tenía un año menos que yo, pero bueno, cuando empezamos a conocernos teníamos 14, 15 años, 16. Y era un chico normal, sí, era un chico normal, pero tal vez un poco particular. De él sobresalía mucha bondad, éramos todos gente buena en regla general, intentábamos hacer el bien, teníamos ese sentimiento, pero él particularmente se podría decir que casi todo el tiempo lo dedicaba a hacer conferencias, a hacer fotocopias de los opúsculos, de lo que se escribía, es decir, casi no cogía tiempo para él, estaba tal vez más motivado aún que nosotros o mucho más con el deseo de que esto fuera siempre para adelante, ¿no? Pero era un chico normal, lógicamente, trabajador. Yo lo conocí en aquella época, en los veranos trabajaba en una gasolinera, era de familia humilde, muy buen feeling, enseguida hicimos amistad, porque yo venía de España, pero cuando iba allí en verano nos veíamos, y poco más. Y hablamos de que ya entrada en la veintena, ¿no?, en su edad, oye, él se convierte tan solo con 23 años en una persona de éxito. Él crea su propia empresa, cumple su sueño y incluso en alguna que otra entrevista le he escuchado hablar de que, oye, él tenía sus ambiciones, ¿no?, de poder, ¿no?, y que incluso no que quisiera ser como Silvio Berlusconi, pero que le quería hacer competencia, ¿no? Bueno, digamos que como sí, era un joven emprendedor. Él vivía, después salió de Sicilia ya joven, sobre los 20, después del servicio militar, se casó, tuvo muy joven un hijo, y en esa época vivía en una zona de Italia que se llama Porto Sant'Elpidio, que es Le Marche, donde es el triángulo de oro de los zapatos, donde hay muchas fábricas de zapatos, de moda, no de moda, pero en fin, entonces él
se asoció con una persona y juntos montaron una empresa que efectivamente vendía accesorios para para los zapatos, y vendían accesorios por prácticamente toda Italia, los grandes modistas, etcétera. Entonces era una empresa de éxito y ganaba bien, pero otra cosa que podríamos distinguir justamente es que por mucho que ganara, su vida siempre fue humilde, y casi todo el dinero que tenía, que conseguía, lo ponía a disposición de justamente las jóvenes que también venían en aquella época en diferentes asociaciones que teníamos, lo ponía para hacer conferencias, es decir, usaba el dinero siempre para desarrollar libros, para hacer opúsculos, para hacer vídeos, siempre en esa temática. No era, digamos, su misión, si bien era ganar dinero, pero era solo para usarlo para estas cosas, no para enriquecerse personalmente. Bueno, ambos, como has comentado, erais seguidores del también contactado Eugenio Siragusa, que para aquellos que no lo conozcan, él fue creador del Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, que tras un encuentro con seres de luz se convirtió en un mensajero, cuasi un profeta, ¿no?, que avisaba de acontecimientos apocalípticos y que fue incluso investigado por la CIA y la KGB, nada más y nada menos, ¿no? ¿De qué te quedas de este personaje y de aquella época, compañero? Sí, bueno, Eugenio Siragusa, efectivamente, digamos, su vida es extensa. Él, es verdad que después de 10 años de estar telepáticamente en contacto con ellos, si bien tuvo primero un avistamiento, digamos, de tercera fase, por decirlo así, donde fue golpeado a la salida de su trabajo, le iba al trabajo, por la mañana, fue golpeado por un rayo que salió de un platillo volante. A partir de ahí empezó todo. Después de 10 años prácticamente de preparación, encontró unos seres físicamente, seres de luz, y a partir de ahí, lógicamente, él empezó a dar mensajes, recibir mensajes. No eran tanto apocalípticos y de estas cosas, mucho menos. Hablaban, sí, de situaciones que podrían darse si seguíamos en el camino que estamos siguiendo, los peligros de las armas nucleares, el peligro de la contaminación, todo cosas que profetizó en los años 60, 70, que están ocurriendo hoy, sin más. Es decir, absolutamente todo lo que se profetizó está sucediendo. Perdón, Emanuel, pero el escenario en el que nos encontramos hoy día no está muy lejos del apocalipsis. Solamente tenemos que mirar un poco más arriba de Europa para darnos cuenta. Exactamente. Entonces, él no hizo más que ser portavoz de unos seres que nos visitan desde hace muchísimo, desde toda la historia de la humanidad, y que intentan ayudarnos a través de estos mensajeros, dándonos un aviso profético de que si no cambiamos las cosas, que si no nos unimos, que si no luchamos juntos contra los que nos parece injusto en este mundo, al final las cosas van sucediendo y estamos efectivamente en pleno apocalipsis. Lógicamente, cualquiera que pueda, ya no hace falta ni que sea ni Jesús que lo diga, ni un profeta. Los propios científicos nos lo dicen, cuidado, que aquí, de aquí a 10, 15 años, la Tierra ya no se regenera, está muerta. Después las guerras nucleares están ahí, cuidado que si atacáis Rusia, nosotros damos las armas nucleares. Es decir, que si tú miras los telediarios, la prensa, te das cuenta que sí, que estamos en el apocalipsis total. Bueno, y él no hizo más que profetizar lo que está pasando. Nos vamos, si te parece, a una fecha en concreto, al 2 de septiembre de 1989, que fue el primer acontecimiento extraño, anómalo, que ocurrió en la vida de Bon Giovanni. Cuéntanos un poco cómo fue ese primer encuentro con lo extraño. Sí, efectivamente, unos meses antes, cuando él salía del trabajo, si me acuerdo bien, era mayo del 89, en plena luz del mediodía en Italia, él vio un personaje que se le apareció cuando iba a coger el coche al salir del trabajo. Él vio a la Virgen. Fue, digamos, el primer encuentro, y esta mujer le dijo que tendría una misión y que tendría que ir a Fátima próximamente. Aparte de ahí, desapareció.
Ahí fue el primer choque terrible que tuvo, porque él, como recordamos, estaba casado con sus hijos, era un chico más que trabajaba como todos, muy dedicado, pero nunca jamás esperaba que pudiera pasar algo así. Entonces, lo primero que hizo fue, lógicamente, llamar a Eugenio, explicarle su padre espiritual, que era nuestro padre espiritual de todos, pero sobre todo el suyo, vamos a decirlo así, pues había sido formado realmente cerca, viviendo allí. Le dijo que no se preocupara, que seguramente iba a recibir otra visita que le diría cuándo tiene que ir, etcétera, que es la Virgen, que no hay problema, que esté tranquilo, porque él estaba realmente preocupado y en shock. Y a partir de ahí surgió que efectivamente se le anunció de nuevo que tenía que ir a Fátima, y así fue. Se dirigió a Fátima un 2 de septiembre de 1989. Vino aquí a Vigo, en España, y de aquí a Vigo mis padres, que eran los que hacían parte de la asociación, que conocían a Eugenio de toda la vida, lo acompañaron a la plaza de Fátima. Ahí llegaron, era un día radioso, de calor, en septiembre, bien calor, para esta época en esta zona es raro que hiciera tanto calor, pero efectivamente. Y ahí, en la plaza de Fátima, el 2 de septiembre, sobre el mediodía, él cae en éxtasis. Cae literalmente en el suelo, como si fuera desmayado, pero en realidad es un éxtasis. Quien sabe de los éxtasis, sabes que entras como en otra dimensión, tienes los ojos como fuera, estás viendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? La gente, como hay siempre mucha gente en la plaza de Fátima, etcétera, claro, empezaron a preocuparse, a decirle a mis padres qué pasa, qué le pasa, está enfermo y tal. Ellos dijeron, no, tranquilo, está viviendo una experiencia. Bueno, y así quedó la cosa. Él se recuperó, salió de esta éxtasis, y en sus manos ya se vieron enseguida, porque hay fotos además, enseguida que aparecieron 2 manchas rojas en la palma de la mano, como 2 gotitas de sangre. A partir de ahí, cogieron el coche, volvieron a Vigo, que son 2 horas y media, 3 horas más o menos, con un frío, tenía frío, temblaba, estaba en shock, estaba completamente en shock. Y llegó a Vigo, y aquí, como estaba la asociación, había mucha gente que lo esperaba, porque cuando llamaron por teléfono para decir lo que había sucedido. Y uno de las personas que había en esta asociación hizo todo un reportaje de fotos en directo, donde se ve literalmente, después de un par de horas de llegar, cómo en el dorso de la mano había como algo que empujaba para arriba, como un grano, por decir algo, ¿no sabes? Grande, y ahí, en directo, ¡pac!, se le abrió el dorso de la mano literalmente como si unos clavos lo hubieran atravesado. Y a partir de ahí empieza los estigmatas en las manos, con un dolor inimaginable, porque está viviendo la crucifixión. Vaya. Y a partir de ahí empieza su experiencia de estigmatizado. No hay que olvidar que la Virgen le dice ciertas cosas cuando está en éxtasis. Resumidamente le dice, si está dispuesto, se presenta, que es la Madre Celeste, la Madre de Jesús, sale de un globo luminoso como un platillo volante. Le dice si está dispuesto a coger un poco del sufrimiento de su hijo. Lógicamente él dice, ¿quién puede decirle que no a la madre? Cuando estás en ese estado dices que sí, y así fue, y él no, era particular. A partir de ahí le salió un rayo también del pecho de esta señora, que tenía las manos cruzadas como rezando en su pecho, y de ahí salieron un rayo que le atravesó en cada mano. Le dijo que tendría una misión que sería anunciar la próxima venida de Jesús de nuevo, de anunciar y divulgar el tercer secreto de Fátima ocultado, y en un futuro desenmascarar el anticristo. Vamos a resumir en esas 3 cosas. Y a partir de ahí tendrás que visitar por el mundo y dar conferencias y hablar de esto. Desaparece y ahí está la cosa.
Y hablamos también, vamos por partes, encuentros con Jesús. Un encuentro con Jesús. Sí, claro. Él más de una vez lo encuentra físicamente en su casa. Él está viviendo la pasión del Cristo y lo encuentra hasta físicamente, lógicamente, a veces astralmente y otras veces físicamente. Llegó a asegurar que incluso se asemejaba mucho a la imagen de la Sábana Santa, ¿cierto? Sí, se podría decir que sí. Y me gustaría leer un extracto de una declaración. Ay, perdona. Sí, una declaración que hizo, que dice lo siguiente: lo que me dijeron en sus mensajes es que yo tengo un origen de otro planeta, y aquí hablamos de encuentros con extraterrestres. No puedo demostrarlo científicamente, pero puedo decir que mis ideales y formas de pensar sobre política, economía y espiritualidad son muy diferentes a la sociedad de este mundo. Entonces, o soy un enfermo de mente o un extraterrestre. Lo que es seguro es que no pertenezco a esta sociedad. Encuentros con extraterrestres. O sea, los que estamos metidos en estos temas y hemos ligado, ¿no? A través de libros, a través de conferencias de muchos autores, ¿no? Que ligan de una forma u otra la religión con la vida extraterrestre, pero en este caso, ¿cómo se hace esa mezcolanza, ¿no? ¿Cómo percibe él mismo todos estos aspectos que tienen que ver con lo religioso y con lo ufológico o con lo extraterrestre, ¿no? Propiamente dicho. Sí, mira, ya cuando Yeño empezaba a hablar en los años 60, que era una época muy difícil de hablar de extraterrestres, que hoy es fácil y bueno, ya no pasa nada, o te creen o no te creen, claro, o te toman por loco o no, pero da igual. Y aquella época era muy difícil. El primer libro, uno de los primeros libros que se decide que se escribiera era Los ángeles de ayer, los extraterrestres hoy. ¿Por qué? Porque en lo largo de la historia siempre estuvieron presentes. Otra cosa es que nos lo hayan dicho y que no haya que ir a buscar la información. Pero cualquier persona que realmente quiere buscar un poco de información, empezando por la Biblia, por investigadores serios que estudian antiguas civilizaciones, por los dibujos de Nazca, por el calendario maya, por muchísimas cosas nos damos cuenta que siempre estuvo presentes. Hay dibujos de Platero Volante literalmente desde hace 2000 años, 3000 años. Sea en pirámides, sea en Perú, en los mayas, en los incas, en los aztecas, etcétera, etcétera. Entonces, estos seres siempre nos han visitado. Jesús mismo dice y habla para quien es creyente, lógicamente, quien no cree, pero el que cree y lee la Biblia, Jesús mismo dice, en un momento dado dice: Pedro, si yo quisiera, ¿no podrían venir aquí 12 legiones de ángeles a ayudarme? Sí, él no puede hablar, nosotros no podemos imaginarnos que los ángeles son niñitos con alas. Son seres que vienen de fuera. Él visitó otros planetas y no es difícil entender que el universo es así vasto que pueda haber son miles de millones de soles y de galaxias, que pueda haber vida más evolucionada que la nuestra. Porque nosotros mismos, Adrián, si hubiéramos escogido bien a la época de Jesús y no lo hubiéramos puesto en la cruz, visto que el que cree sabe que hacía milagros, tenía una ciencia que ellos llamaban milagros, pero al final era una ciencia poder resucitar los muertos, curar los heridos, curar los ciegos, etcétera. Si hubiéramos escogido bien en aquella época, hoy nosotros seguramente seríamos extraterrestres de otros planetas, porque tendríamos una ciencia para poder viajar en el universo, porque hubiéramos dedicado todos nuestros esfuerzos a una sociedad justa, de paz. Por tanto, la ciencia hubiera sido extremadamente grande, hubiera crecido todo en positivo, aparte la ayuda que nos hubieran dado. Claro. Entonces, Abraham vio unos seres que los llamaba dioses, Noé tal, Moisés abría las aguas. Para el creyente sabe que eso no es un milagro así porque así, es unos seres que nos ayudan en ese sentido y que nos visitan desde siempre. También otro de esos aspectos interesantes dentro de todo lo que envuelve al personaje
La reencarnación de Francisco Marto, que para aquellos que no sepan de quién se trata, es uno, o era uno, de los 3 pastorcitos de las apariciones de Fátima. O sea, uno de aquellos 3 niños que presenciaron a la mismísima Virgen en aquella aparición. ¿Qué nos cuenta sobre esto? ¿Cómo llegó a tener conciencia o a estar seguro de que era la reencarnación, en este caso, de Francisco Marto? Bueno, primero, como nosotros, los extraterrestres nos lo explican, la ciencia espiritual, que la reencarnación existe, él tiene el don de que se le abre el plexus solar y es capaz, él se recuerda de todas las vidas anteriores, no solo la de Francisco de Marto. Él, por ejemplo, en la época de Jesús era Juan Bautista. Pero todos nos hemos reencarnado y todos hemos tenido vidas más importantes o menos importantes. Tampoco no es muy importante en sí, porque lo que importa es la vida que llevas hoy y lo que lo que haces hoy, ¿no? Pero él, por dar explicaciones, porque alguien le preguntó alguna vez, entonces lo explicó. Dijo, efectivamente, fui Francesco, y pues la historia se repite. Vuelvo aquí y sigo un programa divino, que es la preparación de lo que en la Biblia se llama los llamados para un día volverse elegidos. Pero los elegidos no saben quiénes son, quiénes vamos a ser, si vas a ser tú. Puede ser 10.000 personas diferentes a lo que somos nosotros. Lo que sí somos llamados. ¿Quién es un llamado? Un llamado es cualquier persona que dentro siente que esta sociedad no es justa, no es correcta, creyente de Jesús o no importa. Puede ser ateo, laico, pero que no se siente a gusto, que tiene ganas de luchar, de que las injusticias que ve no le gusta. Entonces, cualquiera de esas personas es un llamado porque es lo que explicaba hasta al principio. Era diferente porque no se sentía a gusto en esta sociedad en ese sentido. Lo que no quiere decir que no esté a gusto. Él trabaja, tiene hijos, tenemos amigos, comemos juntos, pero nos mueve la necesidad de ser activistas contra las injusticias que vemos y informar de una verdad que creemos que está ocultada. Esa es la diferencia. Bueno, algo característico, que ya lo hemos mencionado, pero que me gustaría retomar, lo que más llama la atención, ¿no?, de todo lo que envuelve a la vida de este personaje, pues son sus heridas, ¿no?, los estigmas. Y dice haber sanado incluso a otras personas, ¿no?, pero también tenemos que mencionar que su caso ha sido estudiado por hematólogos, científicos y psiquiatras y según ciertas informaciones ninguno ha podido explicar el origen de esas heridas en manos, en pies, en el costado izquierdo, ¿no?, del tórax, que es donde se supone, ¿no?, que se le dio ese lanzazo por parte de un soldado romano a Jesucristo, y también en la frente, ¿no?, que puede ser incluso la más llamativa y la más característica cuando hemos visto a Giorgio en diversas entrevistas, ¿no? ¿Qué nos cuenta sobre esto? ¿Qué explicación? Sí. ¿Se le ha dado alguna explicación? ¿Se ha llegado a alguna conclusión? ¿Se han analizado esos restos sanguíneos? Sí. Mira, en referente a la primera cosa, curaciones. Sí, curaciones hizo, pero él no está para curar heridas ni para curar enfermedades. Fueron, vamos a decir, automilagros de la fe o el cielo quiso que esas personas se curaran, pero él no hizo nada para que esas personas se curaran, aparte de rezar y pedir al Señor de que se curen. A cualquiera lo haría igual, ¿eh? Eso para aclarar, que él no está ni para curar ni hace absolutamente. Referente a sus estigmas, efectivamente, cuando tuvo primero las manos, 2 años después los tuvo en los pies. Yo asistí directamente a la formación del estigma en el costado en Uruguay y la de la frente también en Uruguay 2 años después. La de la frente ahora desapareció. Es algo llamativo. El día que la tuvo en la frente, yo asistí como aparecía el estigma y empezaba a sangrar en la frente. Y vi como desaparecía también delante de mis ojos el estigma de la frente, para volver a aparecer después de nuevo durante años, hasta que desapareció de nuevo, si bien el dolor le queda en la frente.
pero por su trabajo que hace hoy en día, que es director de una revista mundialmente, la más importante del mundo, sobre la lucha contra la mafia, Sí. sea italiana que internacional, él pidió a la Virgen de Medjugorje que le quedara el dolor, pero que se le quitara eso, porque eso era como un matasellos en la frente, era muy molesto. Incluso él, que al principio le costó mucho ir por ahí con esa herida en la frente, porque en las manos pones los guantes, en los pies tienes los zapatos, no se ven. Claro. O sea, las enseñas cuando quieres y tienes que enseñarlas y ya está, pero en la frente tenía que andar así, sin vendaje, sin nada, iba por ahí por el mundo así. Durante años lo hizo porque era su misión. Pero su misión se adaptó, en ese caso tú vas a hacer antimafia, estás con los más grandes jueces del mundo de la lucha a la mafia, entra en los parlamentos, etcétera, le quita el estigma a la frente, pero no las manos y los pies y el costado, de una parte. Los expertos, todos, pero vamos a hablar, los psiquiatras, por supuesto, no han denotado absolutamente ningún problema psicológico, todo lo contrario. Pero bueno, eso habría que ver todo el informe, pero yo ya sé que una persona que es director de una revista antimafia, que está con los mejores jueces del mundo trabajando, etcétera, no puede estar desequilibrada, porque lo primero que harían los jueces es decir, pero ¿qué hace este loco aquí con nosotros? Eso es una parte, ¿no? Está claro. Ahora, a nivel hematoma, a nivel, vamos a decir, científicamente, análisis de sangre y todo, solo llegan a una conclusión posible: fenómeno inexplicable. ¿Por qué es un fenómeno inexplicable? Primero, porque durante 39 años, por decir, desde el 89 hasta hoy, ha tenido unos estigmas permanentes, que no son un día sí y 3 meses no y aparece algo. Abiertos, es decir, que sangra, hasta hace poco, sangraban todos los días, 1 o 2 veces al día. Sangrar todos los días significaba que en cualquier sitio, podía ser en un avión, en un aeropuerto, en un hotel, en una conferencia, en su casa, vivía la pasión del Cristo. Es decir, puede durar media hora, 1 hora, 2 horas, vivía la pasión del Cristo. Es decir, unos dolores terribles, los estigmas que se abren. ¿Qué significan los estigmas que se abren en realidad? Los estigmas que se abren significa que en realidad el agujero existe, pero tanto en el dorso como en la palma, sea de los pies, sea del torso, se forma una crosta. Esa crosta cierra como un tapón y cuando empieza a sangrar se liquefia, se hace líquido la crosta y empieza a brotar sangre. Hablamos de más de 10.000 sangraciones. Un día se hizo el cálculo para saber más o menos, más de 10.000. Pero solo imaginándonos que en cada sangración pierda 50 mililitros, hay que hacer el número. Es bárbaro. A veces hubo sangraciones muy importantes, sí. Realmente muy importantes. Es otra de las preguntas que quería realizar, ¿no? Bueno, se me ha ocurrido ahora mismo, pensando en todo eso, ¿le ha derivado en serios problemas de salud? No, justamente el fenómeno es inexplicable por eso. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene infección de ningún tipo. Las heridas no huelen. No, todo lo contrario. Muchísimas veces sale un aroma tipo floral de rosas. Comprobado. No hay gangrena, no hay ningún tipo de infección. Eso es literalmente imposible. Por eso la ciencia dice fenómeno inexplicable. Bueno, al contrario. ¿Y dónde está? Solo termino, pero solo termino algo importante en ese tema. Y después, lo importante, le han hecho el análisis de sangre dentro del estigma, que fue un sufrimiento terrible, porque cuando estaba sangrando, un médico le cogió sangre dentro del estigma. Le hicieron, al mismo tiempo, le cogieron de la vena típicamente del brazo cuando cogemos, cuando hacemos un análisis de sangre. Sí. Analizaron la sangre. Es la misma sangre, lógicamente todo, igual, RH, todo. Pero la única diferencia es que la del estigma se coagula casi instantáneamente.
Es decir, que el milagro está en que cuando sangra durante una hora no se está coagulando, se coagula cuando tiene que coagularse, pero cuando tú haces el análisis así a frío, se coagula instantáneamente casi. La otra en un tiempo normal. Una de las grandes estigmatizadas de la historia, podríamos mencionar a Santa Rita de Casia, ¿no? Que ella fue una religiosa italiana del siglo XIV también, curiosamente una italiana, que recibió de manos de Cristo una larga astilla de madera clavada en el hueso de la frente, y al contrario de lo que tú comentas, ella comenzó a expeler, según nos cuenta su historia, un olor nauseabundo, ¿no? Y que esa herida pues se mantuvo abierta durante mucho tiempo, incluso hasta el final de sus días. Incluso esa reliquia se guarda, ¿no? Como reliquia sagrada, como una señal divina, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, fíjate que es la más cortita, es la más breve, y es tan sencilla como ¿por qué él? Porque esto se lo pregunta él muchas veces, te diré la verdad. Es sencilla, pero muy difícil de responder, quizás. No, tantas veces dice, él aún hoy en día se mira los estigmas muchas veces y dice, pero ¿cómo? Que hasta él está extrañado del fenómeno. Claro. Si bien es consciente de todo, y es consciente del porqué él, etcétera. Él es el anunciador de la nueva venida del Cristo. En la Biblia está escrito, un momento dado, vendrá un anunciador. Era Juan, como Juan el Bautista a la época, que anunciaba la venida del Jesús. Entonces él no hace más que repetir una etapa. Es escogido, ¿por qué? Porque es un ser, como él dice, y como muchos de los seres que hay en la tierra que están luchando a favor de la vida, crean o no en extraterrestres, en Jesús, da igual, repito siempre, eso no es importante. Gente que lucha a favor de la vida, sean jueces, médicos, sean políticos, no corruptos, lógicamente, que luchan realmente por el bien, como Gandhi y tantas otras personas, vienen con una misión, y a él le toca esta misión: despertar almas. Estos estigmas en realidad no es para toda la humanidad, es para ciertas personas que para ellos fue importante que tuvieran eso, que vieran eso. Hoy en día, por ejemplo, Adrián, prácticamente él ya no enseña los estigmas a nadie, ni habla de los estigmas en ningún lado. Hoy su lucha es sobre todo y únicamente contra la mafia, contra el anticristo, y apoyar y visitar todas las asociaciones que hay en el mundo que están trabajando a favor de la vida, para seguir formándolos, hablando, repitiendo que hay que luchar, sobre todo eso. En un momento siempre hace conferencias también, de vez en cuando públicas, pero ya no enseña los estigmas, no es primordial, digamos, hoy en día. En la época sí que fue más importante, salió en todas las televisiones, lo que hizo que mucha gente, viendo los estigmas, quedó interpelado. Sirvió a muchos, otros dijo, eso no vale para nada, otros no le hicieron caso, no importa. Pero para ciertos sí que fue importante, y entonces la misión de llevarlos fue por eso. Ahora, así es. Entre los estigmatizados muy importantes, hubo uno muy importante que es conocido en el mundo entero, que es Francisco de Asís, sí. Y muy recientemente, hace poco, Padre Pío, de Italia, y a la época de Hitler había una que se llama Teresa Newman, una mujer que se llama Teresa Newman, que fue estigmatizada, y ella tenía que meter, sobre todo los fines de ciertas épocas, pero bueno, sangraba de una forma abundantísima, y Hitler le dio más jabón a ella, la protegió incluso, fíjate la dualidad de la cosa, es decir, que él reconocía en ella algo especial, visto que él sabemos lo que hacía. Esta mujer no es como yo, tiene algo más, si bien los estigmas eran diferentes, etcétera. Ella no comía. Cuando murió y le hicieron la autopsia, su estómago tenía el tamaño de una ciruela seca. Aún por encima no comía ella, su misión era otra. Una pregunta interesante que te quería realizar. ¿Qué percepción tiene Giorgio sobre Dios? Porque según sus declaraciones no habla del mismo Dios del Antiguo Testamento. No, Dios es
hay un solo Dios que es el que crea todo, podríamos llamarlo casi Espíritu Santo, vamos a decir. Es el Dios que ha creado todo, que crea todo, la fuerza de la inteligencia creante. Eso es Dios. Después puede coger, tuvo varias formas, la gente le dio un nombre, quien de una manera, quien de la otra, pero al final Dios es el Espíritu Santo, por decir algo, lo que crea, todo lo que se ha creado. Eso es un poco ya complejo, porque para hablar de eso tienes casi que hacer toda una explicación desde los inicios, entender la creación, porque ya estamos limitados, incluso yo mismo, cuando te dicen, no, el universo siempre existió. Estamos ya limitados. A mí si me dicen, no, el universo siempre existió, ya me cuesta comprenderlo. Claro, todo para tiene... mí todo tiene un inicio y un fin, pero exactamente, ¿no? Pero claro, pero ¿y de no. dónde se crea, no? ¿Y de dónde Exacto. se crea ese universo? ¿Y qué fue primero, claro, el huevo o la gallina? Exacto. Entonces, es un tema muy especial que hay que tratar, pero en sintonía, vamos a decir, en simplicidad, Dios es una fuerza inteligente, omnicreante, que decide todo lo que pasa. Y si nos pasa lo que nos pasa en esta tierra, ¿por qué Dios nos deja? ¿Por qué? Porque estamos en evolución, es decir, es todo... ¿Qué somos? Nosotros creemos que somos mucho, pero nosotros somos un granito muy pequeño de arena del desierto del Sahara en el universo. Entonces, a lo mejor ni sabe quiénes somos, por decir algo. Es una forma de hablar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una evolución, pero no hay que olvidar que Dios actuó más de una vez en la historia y puede volver a actuar y actuará de nuevo, porque eso es lo que sí anuncia también, de que si no cambiamos, las profecías que la Virgen de Fátima dio, así que también tenemos una Virgen muy famosa en España, que es la Virgen de Garabandal, hablan siempre de grandes castigos divinos. ¿Por qué divinos? Porque Dios tiene el poder, es la naturaleza también, es omnicreante, consciente, omnitodo, tiene el poder de también que la planeta actúe, se defienda de un virus, que somos nosotros en este caso, si la estamos destruyendo. Entonces, a través de la naturaleza, a través de volcanes, a través de grandes catástrofes, ya Dios puede intervenir. Y esas son las profecías que siempre dieron muchas personas, aparte la Virgen de Fátima y de Garabandal, por ejemplo. Él no hace más que anunciar todo eso y recordar eso, con los estigmas. ¿Por qué? Pues porque mucha gente necesitaba o necesitó en su día esa interpelación, vamos a llamar así. No sirve para todo el mundo, lógicamente. Sí, de hecho, La Noche Infinita, bueno, es un programa que tiene oyentes de todo tipo. También es un programa en el que somos críticos con algunos temas, ¿no? Y porque creemos de que es la forma correcta, en definitiva, de tratar los temas, ¿no? ¿Qué opina la Iglesia sobre esta visión de Dios? ¿Y qué opina sobre los estigmas de Giorgio Bon Giovanni? ¿Se ha pronunciado ante ello? No, en un momento dado la Iglesia intentó que Giorgio hiciera parte, como padre pío, que entrara en la institución eclesiástica y entonces hubiera sido reconocido eclesiásticamente, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que pasa es que él primero no podía y no lo haría nunca, porque él es libre. Y entre otras cosas, cuando denunciamos la mafia, denunciamos también la parte muy corrupta de la Iglesia. Banco Ambrosiano, reciclaje de dinero, bueno, un mundo entero que hay ahí detrás. La Inquisición, bueno, así es hablar del pasado, pero al final es la Iglesia también. Entonces, la Iglesia optó por dejarlo tranquilo, porque la Iglesia sabe perfectamente que es real lo que le pasa. Es de lógica pura que lo que pasa es real. Después podemos entender el porqué, no entender el porqué, pero está claro que no son ni heridas que se hace él, ni es la mente que las hace, porque, bueno, si vamos a pensar que alguien dice, pero es con la mente, pues si hace eso con la mente este hombre,
vamos, es Dios. Porque no puede, es 24 horas o 24, 39 años sangrando, abriendo, cerrando y haciendo sus trabajos y haciendo conferencias al mismo tiempo que sangra, vamos, no. Entonces, por su propio peso, los estigmas en realidad es real, se sabe que es real. ¿Qué pasa? Que hay gente que no le interesa o no cree, porque el que no cree es porque no ha estudiado el caso, vamos a llamarlo así, ¿no? La Iglesia, como sabe perfectamente su caso, lo conoce a la perfección, lo deja tranquilo. No hablan de él. Ha cambiado Cuanto mucho... menos se habla de él, mejor. ¿Ha cambiado mucho la creencia en los últimos tiempos? Y hablo desde la década de los 70, de los 80, y hablo de los adeptos, ¿no? De personas que se acercan a este tipo de casos, que lo veneran. ¿Ha cambiado mucho la creencia, Emmanuel? ¿Hay personas más incrédulas a día de hoy? Bueno, no, mira, te voy a decir una cosa. A nivel extraterrestre, platillos volantes... Yo soy un apasionado. En el occidente, vamos a decir, está menos activo que antes. Hay menos conocimiento que antes porque ahí no se habla ya de eso. Mucho menos, aunque se hable mucho, pero mucho menos. Y de alguna manera no hay noticias en las televisiones, mucho menos. Que no quiere decir que no haya apariciones. Ahora, si tú vas a América del Sur, por ejemplo, México... Si tú vas a México, él cuando va a México habla delante 2, 3, 4, 5, 40 millones de telespectadores. ¿No? Sí. Que no quiere decir que crean todo lo que diga, pero lo siguen. En México, lo que es platillos volantes, allí tienen prácticamente ya un gran contacto directo. No es todos los días, pero ya las flotillas que son conocidas para quien habla del tema, sí. Flotillas con cientos de globos luminosos que se sabe que por los movimientos que hacen, cómo aparecen, desaparecen, son flotillas que no son terrestres, es algo ya recurrente allí. Es decir, que tú allí realmente cuando vas a México, por hablar de México, y tú les dices, oye, pero tú crees en los ovnis, te dice, ¿por qué? Tú no. Ya es al revés, el discurso. Aquí la juventud ya no se habla como antes. Yo me acuerdo en los años 70, 75, se hablaba más de los extraterrestres, había las revistas Enigma, el Más Allá, se hablaba de platillo volante. Aquí ahora ya está más muerto. Se ha perdido cierto interés, ¿no? Se ha perdido mucho interés porque los mainstream, los periódicos, todo, no les interesa tampoco que se sepa nada de eso. Pero al final hay una buena noticia dentro de todo esto, que habrá seguramente una aparición masiva en el mundo entero, con el fin de ver si la humanidad reacciona positivamente, y sería la única manera de ayudarnos a que no nos autodestruyamos realmente. Vivimos también en una sociedad donde la tecnología, y creo que en esto vas a estar de acuerdo conmigo, la tecnología no ha favorecido tampoco a este tipo de creencias, porque evidentemente la inteligencia artificial, los vídeos editados, ya un vídeo, aunque se anuncie como real en internet de la aparición de un platillo volante, no genera esa expectación. Ese vídeo no se hace viral a nivel masivo. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchos programas de edición y la mente inconscientemente, la mente que no quiere creer en este caso, ¿no?, pues lo relaciona con eso, ¿no? Entonces vivimos en un mundo un tanto complicado para las creencias de este tipo. Yo soy un gran apasionado, evidentemente. Tengo incluso casos aquí en Jerez de la Frontera, testigos directos a los cuales he entrevistado. Es un tema que me apasiona, pero al mismo tiempo sí es cierto que también los cielos a día de hoy, bueno, están un poco más poblados que en décadas atrás. Hoy tenemos los drones, tenemos más satélites que nunca, y todo ello pues puede llevar también a esa confusión y a esa incredulidad, ¿no?, por parte de la sociedad de hoy. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Está clarísimo que la desinformación que nos dan los fake, todos los montajes, llega un momento en que la gente, está claro, ya no le hace mucho caso a las cosas, y sobre todo que nos meten otras cosas, claro, las modas, tantas otras cosas. Siempre hay que acordarse también de algo.
que al final al cabo el que tiene dentro una inquietud va a buscar información, va a buscar la información, y solo el que busca encuentra la verdad. Hoy en día, cuando quieres saber la verdad sobre Ucrania, Rusia, no tienes que encender el telediario, tienes que leer muchas cosas para conocer la verdadera historia de todo esto. ¿Qué es lo que mueve que siga la guerra? ¿Quién está interesado en que la guerra siga? ¿Por qué empezó Rusia a atacar Ucrania? No es siempre, no, los malos están aquí, estos los buenos, y la guerra porque Putin no quiere. Hay que ir mucho más allá. En cada cosa es así. En lo que es el tema extraterrestres o misionarios o contactados, es lo mismo. Hay que hacer una gran búsqueda, buscar, y luego sacar sus propias conclusiones. Y yo diré siempre una cosa importante para el que nos escuche, si algún joven dice, oye, pues voy a estudiar el caso, o los casos que hay por el mundo. Lo importantísimo, cualquier contactado o asociación donde se hablan extraterrestres, si hay contactados o no hay contactados, pero bueno, que estén, lo importante es que sea siempre todo gratis, porque eso sí que es algo muy importante, porque si no es muy fácil caer en grupos que ganan dinero de esto. Claro. Ganan dinero. Sí. Es la última, fíjate que has mencionado, ahora te dejo terminar en breve, pero es que está enfocado a este tipo de grupos en la última pregunta que te quería realizar. Sí, pues adelante. Es una pregunta quizás un tanto difícil, ¿no? Porque ha habido a lo largo de la historia grupos relacionados con líderes religiosos, ¿no? Tenemos a Jim Jones y otros tantos, muchos de ellos con extraterrestres de por medio, como podemos mencionar, por ejemplo, los raelianos, ¿no? Por mencionar tan solo uno de ellos, y considerados también como grupos sectarios cuyas prácticas fueron objeto de crítica. ¿Se puede confundir o se puede ligar de un modo u otro el mensaje de Giorgio Bon Giovanni con este tipo de movimientos, o mejor dicho, de otra forma, ¿ha generado Bon Giovanni un movimiento alrededor de él a tal punto de generar seguidores de su palabra? No, justamente. Pues mira qué bien que me hagas la pregunta, porque es lo que estaba yo comentando. No, mira, la importancia de cualquier grupo es, primero, que la gente no tenga ningún tipo de dogma, que pueda entrar y salir cuando quiera libremente. Punto 1. Punto 2, todo tiene que ser gratis. Todas nuestras conferencias son gratis. No buscamos absolutamente gente, no queremos gente. Queremos que la gente se acude, entienda el mensaje y al salir de ahí diga, pues voy a luchar por algo positivo. ¿Con Giorgio o sin Giorgio? ¿Con nuestro grupo o sin nuestro grupo? Que la persona salga de ahí consciente de que hay que luchar para cambiar las cosas, si no, nunca cambiarán y nos llevarán los que llevan las cosas a un punto sin retorno. Gratis, en nuestro grupo hay gente laica, no laica. Quien es laico y no cree en nada, vamos a decir, ni en los estigmas, ni en los extraterrestres, pero son personas que están luchando a favor de la vida, hacen parte de otras asociaciones que tenemos, como es Antimafia, como es Orbois, que es un grupo de jóvenes artistas que denuncian las injusticias en el mundo. Ahí hay laicos, hay musulmanes, hay de lo que sea, no importa. Después hay el grupo, vamos a decirlo, más estrecho o que sigue la creencia de Giorgio, extraterrestres, los estigmas, que no son seguidores de Giorgio, tenemos nuestras propias asociaciones con las cuales lo único que hacemos es organizar conferencias, etcétera, reunirnos de vez en cuando, pero cada uno libremente, sin ningún tipo de obligación, ni monetaria, ni de tiempo, ni de nada. Es decir, libres y gratis. Cualquier conferencia que tú vayas de Giorgio o etcétera es gratis. Pagamos todos nosotros. Antimafia, la revista con la cual hacemos conferencias, hacemos educación a la legalidad en las escuelas en Italia, tenemos la sede en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Italia,
tenemos 800.000 seguidores. Es todo gratis, online. Gratis. Todo autofinanciado por nuestros amigos, nosotros mismos, ¿no? Me ha parecido una charla interesantísima sobre un personaje que sin duda, de una forma u otra, queramos o no, quedará para la historia. El gran Giorgio Bon Giovanni, el estigmatizado, el contactado, llamémoslo como quieramos, pero sin lugar a dudas un personaje muy especial. ¿Qué te parece si emplazamos para otra ocasión conocer otro tipo de detalles, de vivencias? Y podemos hablar también de platillos, de vida extraterrestre, Sí. compañero, porque es un tema que no tiene fin. Es como el universo, ¿no? Que cada día se expande cada día más y que es infinito, al igual que la noche infinita en la que nos encontramos. Emmanuel Muriño, me ha encantado esta charla, pasar un ratito aquí de charla contigo sobre estos temas tan interesantes y misteriosos y que nunca pasan de moda. Efectivamente, Adrián. Muchísimas gracias. A mí también me ha encantado, la verdad. Lo único que podría aprovechar, que pienso que lo dices tú, pero bueno, sí, cualquier cico, joven o no joven, que quiera profundizar, saber un poco más, puede entrar en la página web www.delcielolatierra.org y ahí puede leer, hay mensajes, hay la historia, hay todo, hay un montón de información que vamos subiendo. Y a partir de ahí puede escribirnos si quiere conocer algo más, si quiere conocernos, participar en algo libremente, pues ahí está la página. Delcielolatierra.org. Ahí podéis acceder para conocer en profundidad todas esas cositas que hacen estos buenos amigos. Emmanuel Muriño, un fuerte abrazo y hablamos pronto. Muchísimas gracias, Adrián, a ti y a todos los radioespectadores, ¿no? Se dice. Un abrazo. Venga, muchas gracias, chao.